Muy bien. Entonces, vamos a empezar con unas ideas de Rabbi Nachman de Breslev, que a final de cuentas hoy en día he llegado a entender un poco que este tipo de Torah, la Torah del Hasidut, que es una Torah que es inclusiva y es una Torah que nos viene a ayudar a poder, a esta generación que está tan enfocada en la parte interna, justo estamos buscando la parte del corazón, la parte de poder conectar más. Entonces el Hasidut es lo que trae. Como incluso Carl Jung, el famoso psicólogo, que es muy chistoso, digo, no sé si alguien está familiarizado con la psicología, pero Carl Jung fue uno de los alumnos de Sigmund Freud. Sigmund Freud era judío, creo que incluso su nombre Shlomo puede ser judío, pero de hecho se cuenta que en los círculos de Freud podría haber minyan todos los días de Minjá. En otras palabras, podría haber un quórum de 10 hombres judíos para rezar Minjá el resto de las tardes. El problema es que el único que hubiera rezado hubiera sido Carl Jung, que justo era el que no era judío, ¿no? Entonces, o sea, así era, como que todo el círculo de psicología de Freud, todos eran personas que no les gustaba la religión, que huían a la religión. El más religioso, el que más le gustaba el judaísmo, era Carl Jung, que era el no judío. Y de hecho él comenta que toda su teoría psicológica fue adelantada por por el Maggie de Mesrich, que es el alumno principal, el que se quedó a cargo después de el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico. Entonces, el Rabbi Nachman de Breslev sigue esa línea de Hasidut 100 años más tarde. Y vamos a leer una porción que tengan paciencia, escuchen, simplemente abran el corazón, porque muchas veces las ideas de Rabbi Nachman de Breslev son ideas desconectadas unas de otras y que después se van conectando. Pero al principio uno puede, como que su mente se fija en algo y como no da continuidad, nos perdemos. Pero entonces simplemente abran su corazón y tratan de ir escuchando lo que viene fluyendo. Y empieza justo con la parasha de la semana. Ve'ela mishpatim asher tasim livnehem, dice la Torá, estos son los juicios, los mishpatim, las leyes que pondrás frente a él. Amru jamenu, sirven le beraja, dijeron nuestros sabios de mitad memoria, ishbu isha le ish. La palabra livnehem, frente a ustedes, viene a asemejar tanto al hombre como a la mujer. En otras palabras, en cuestión de la ley, todos somos iguales, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, todos tenemos la misma obligación con respecto a las leyes de la Torá. Eso es una idea que trae Beita, Bemejiltá, y también hay otra idea que trae aquí, que trae la Mejiltá y Ajol. Podrías haber pensado, Yu, Talmidim, Lomdim, Beinomebiin, que tú puedes enseñar a tus alumnos aunque ellos no entiendan. Talmud Lomar, por eso está escrito, Asher Tasim Livnehem, los cuales pondrás frente a ellos. ¿Qué significa eso? Orhem Livnehem, que Shulchan Aruch. Tienes que poner estos estatutos frente a ellos como una mesa servida. En otras palabras, no solamente la información tiene que ser transmitida, sino que tienes que asegurarte que tus alumnos estén captando, estén entendiendo, estén absorbiendo la información que tú estás tratando de transmitir. Tienes que tratar de ver que la gente vaya siguiendo. Muy bien, y aquí nos vamos a otro tema completamente diferente. Ki ikara galut eno ela bishvil hezron emuna. Tenemos que saber que las razones del galut, la razón por la que estamos en el exilio, es por la falta de emuná. Que Moshe Katuv, como está escrito, Tabu Teshuri Merosh Amaná. Ven, mira desde la cumbre de Amaná, que es básicamente un monte que era muy alto, desde donde donde se podía ver en la tierra de Israel. Entonces se dice como que fuiste exiliado porque todavía no llegas a estar en ese punto de emuná. El galut se puede entender de dos maneras. El galut es algo físico. Estamos ahorita, por ejemplo, los que lamentablemente todavía no estamos en la tierra de Israel, estamos en el galut. Estamos fuera de la tierra de Israel. Pero también el galut hace referencia a cuando yo estoy fuera de mí, cuando no estoy en mi centro, vamos a llamarlo, cuando yo no estoy viviendo con la mayor capacidad que yo tengo para vivir. Eso también se llama el galut. Podríamos incluso traducirlo como trauma, ¿no? Podríamos traducirlo como esa disociación que yo hago de mi cuerpo, de mi ser. Todo eso es el galut. Y dice así, Ve'emuná hu behinat tefilá. Y la emuná
se asemeja o está en el nivel de la tefilá. Como hemos visto en el curso de tefilá, que la mayoría de ustedes creo que están conectadas o siguen el curso, la manera en la que se expresa nuestra emuná es a través de la tefilá. Y cuando aumentamos nuestra tefilá, aumenta nuestra emuná. Porque esa acción de presentarnos frente al creador del universo y estar frente a él y rezar frente a él y realmente dirigirnos, aunque al principio no lo sintamos, eso va aumentando nuestra capacidad de entender que Hashem está frente a nosotros, que Hashem está presente en todo momento. Entonces eso es la tefilá, es emuná. Emuná es tefilá. Si tú quieres incrementar tu emuná, incrementa tu tefilá. Si tú quieres incrementar ese sentimiento de estar conectado, tienes que incrementar tu tefilá. Y dice así, que Moshe Katuv, Vayhi Yadad Emuná, como lo vimos en las parashot apenas que pasaron, que nos cuenta que Moshe Rabbenu tuvo que ir contra Amalek, ¿no? Entonces Amalek nos ataca. ¿Y Amalek? ¿Quién es Amalek? Amalek, dicen nuestros sabios, además de el enemigo que siempre tenemos, o sea, el pueblo judío como pueblo, la nación, cualquier nación que vaya en contra del pueblo judío y que tenga su intención, su propósito principal sea destruir al pueblo judío, tiene la definición de Amalek, ¿no? Entonces por eso muchos opinan, y yo soy de esa opinión, que pues al final de cuentas si el pueblo que está aquí a un ladito de nosotros y su constitución dice que hay que eliminar al pueblo judío, entonces básicamente ellos tienen la categoría de Amalek y tendríamos una obligación de luchar contra ellos, ¿no? Entonces, pero bueno, dicho de manera no tan literal, de una manera más aterrizada a nuestras vidas, Amalek es la fuerza de la duda, la fuerza que nos enfría, la fuerza que nos lleva hacia abajo, que no nos permite tener esa conciencia de que Dios gobierna y que es todo lo que existe, porque eso es, todo lo que existe no es más que expresiones diferentes de Dios. Simplemente que entre más alejados estamos, entre más en el mundo estamos, entre más en Galut estamos, no logramos percibir la esencia de Dios en este mundo. Entonces Amalek atacó al pueblo judío. ¿Por qué? Porque quiso, simplemente por ser los primeros, por enfriar, por hacer guerra contra Dios. Ni por ninguna otra razón atacó Amalek al pueblo judío. En ese momento, Moshe Rabbenu se sube al monte con Aarón y con Hur por un lado, y Yehoshua lidera la batalla contra Amalek. Y nos dice que entonces Vayhi Yadav Emuná, que las manos de Moshe eran emuná. Así nos dice la Torá. ¿Qué significa que eran emuná? Se puede traducir de manera literal como algo firme, ¿no? Otra razón por las cuales es bueno que estudien la Torá en hebreo original, porque si ustedes leen en la traducción, seguramente que ahí la traducción se pierde la palabra emuná, porque dicen, y las manos de Moshe estaban firmes, seguramente algo así se traduce. Sin embargo, la realidad es que no, es que las manos de Moshe estaban en emuná, estaban en tefilá, como lo dice el Targum. La traducción Onkelos, muy antigua, nos dice que Perishan Bislo, que Moshe Rabbenu estaba extendida sus manos en plegarias, como lo vamos a ver ahorita también más adelante. Entonces, repitiendo, cuando estamos en el Galut, porque nos falta emuná. Emuná es esa conciencia, como hemos hablado en otros momentos, esa supraconciencia, más allá de lo de lo que la mente puede agarrar, saber que cuando ya mi mente ya no da más, existe estado de conciencia que se llama emuná, al cual yo puedo acceder, donde yo puedo conectarme con el Creador. Y es cuando yo puedo salir del galut, cuando yo puedo salir de mi exilio personal, sea lo que sea que esté fuera, que ahorita vamos a tratar de ir un poquito más adentro, a tratar de entender cuál es nuestro exilio personal. Y tenemos muchos. Y cuando estamos, para poder llegar a esta emuná, tenemos que llegar a la tefilá. La tefilá es emuná, emuná es tefilá. Tenemos que rezar, tenemos que estar constantemente conectados a través de nuestra plegaria, de nuestra plática con el Creador del universo. Y cuando logramos hacer eso, dice así, Bezeh behenat nisim lemala me'ateva. Cuando logramos llegar a esto, podemos llegar al nivel de los milagros que están por encima de la naturaleza. Ki tefilá lemala me'ateva, porque la tefilá va más allá de la naturaleza. Si tú pones a pensar, no tiene sentido la tefilá. ¿Por qué no tendría sentido de manera racional la tefilá? Porque estás tú pidiendo que las cosas cambien. A ver, entonces yo te podría decir, pero a ver, si Dios te creó de esta manera,
Entonces, ¿por qué quisieras cambiarlo? Hashem quiere que así sean las cosas. No hay que rezar tefilá. Y si Hashem quisiera tefilá, si Hashem quisiera que las cosas fueran diferentes, Él conoce tus pensamientos, no necesita que tú hables con Él. Entonces, ¿por qué tendrías que rezar? Sin embargo, no nos vamos a meter a la respuesta en profundidad del día de hoy, pero una de las claves de la tefilá es decir, sí, esto es más allá de la naturaleza, es porque Hashem me manda lo que me manda para que yo pueda acercarme a Él, para que yo pueda entrar en tefilá. Y entonces la tefilá me lleva a este nivel que va más allá de la naturaleza. Y entonces ahí en ese nivel que va más allá de las leyes naturales, de lo que yo percibo como lo natural, es cuando yo puedo acceder a los milagros. Puedo acceder más allá de la naturaleza y yo pido a Hashem acceder a ese nivel. Y eso es lo que nos dice aquí, Ki ateva mehayev ken, vea tefilá meshana ateva, porque la naturaleza tiene sus leyes, tiene su dirección, su manera normal de estar. Sin embargo, la tefilá cambia la naturaleza, cambia la forma en la que se vive y se percibe a Dios en el mundo. Bezé de Barnés, y esto es un milagro. Belazé sarich emuna, y para recibir un milagro requieres tener emuna. Sheyamin, sheyesh mehadesh beyadole hadesh devar gersono, que tienes que creer realmente que existe la posibilidad de renovarte y que Hashem tiene la posibilidad de renovar todo en el mundo y renovarte a ti en lo particular, de acuerdo a su voluntad. Entonces, cuando una persona entiende que existen los milagros, entiende que somos un milagro, entiende que Hashem tiene la posibilidad de renovar cualquier situación en la que tú estés y de renovarte a ti mismo, entonces vas a hacer tefilá. Y entonces eso es emuná. Dice, Ve'ikar emuná behenat tefilá, behenat nisim, eno ela be'eretz Israel. Entonces, este nivel de más allá de la naturaleza, de la emuná, de la tefilá, de los milagros, todo esto es el nivel de Eretz Israel. Cuando uno se gana Eretz Israel, se gana la tierra de Israel a través de la emuná. Cuando tú fortaleces tu emuná, cuando tú vives, sabes que todo depende de Hashem y nada depende de ti, que todo está en manos de Hashem, entonces no importa dónde estés, vas a querer estar en el palacio del rey, en la tierra de Israel. Y esto, a su vez, también en la tierra de Israel es la Geulá, es la redención. Y a un nivel personal, además de que, como siempre enseño, esto no tiene que ser entendido solamente de manera figurativa. Porque hay gente que estudia todo esto y solamente lo entiende de manera figurativa. No, el Galut es cuando estás tú desconectado y la Geulá, eres Israel, es cuando tú ya estás conectado nuevamente. Y sí, es una de las cosas que queremos hablar ahorita, pero también de manera literal. También de manera literal, el Galut, aquí estamos fuera de nuestra tierra y nuestro plan es llegar a nuestra tierra, a la tierra de Israel, la tierra donde es la Geulá como tal. Entonces, Eretz Israel representa la emuná y sí, realmente una persona, para el principal problema de la gente que no está dispuesta a querer irse a Israel es por emuná, es porque ¿qué voy a hacer? Y el trabajo, y la seguridad, y las puras cosas que tienen que ver con emuná, ¿no? Entonces, saber que la tierra de Israel se gana y que cómo se gana la tierra de Israel con emuná. Entonces, quieres incrementar tus posibilidades de llegar a la tierra de Israel, incrementa tu emuná, incrementa tu tefilá, incrementa tu creencia en que Hashem puede renovar el mundo y hacer lo que Él quiera en el momento que Él lo quiera. Y eso es Bezé Pegam Berushat Eretz, ¿no? Entonces, me salté. Kemosh Katuv Sheken Eretz Ura Emuná. Entonces, como está escrito en los Salmos, habita en la tierra y cultiva la emuná, ¿no? Entonces, cuando uno está en la tierra de Israel es la tierra de la emuná. De hecho, cuando yo estoy también tratando de ver todas las maneras para poder salir, etcétera. Y cuando hablaba con un Rav, me decía, miraron, tú sabes lo mismo que yo sé con respecto a todo el tema de la política, con todo el tema de la Aliyá, con todo el tema. Yo realmente no hay nada que te puedo agregar de lo que ya conoces. Pero lo que sí te puedo decir es que ya ahora que estoy en Israel, porque el Rav era de México y ahora está ya viviendo en Israel, me dice, ¿sabes qué? No hay realmente muchos heshbonot, no hay muchas cosas que pensar. Al final de cuentas, la gente que la tierra lo acepta, vienen sin papeles y la hacen. Tienen la posibilidad de lograr y estar aquí. Y hay gente que llega con todos los papeles necesarios, con todas las cosas puestas y no la hacen. Se van, los corren, no los dejan entrar, etcétera, etcétera. Entonces, me decía ya al final como, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque justo, literalmente la tierra de Israel es la tierra de la emuná, la tierra que va, le mala minateva, más allá de la naturaleza.
como podemos ver hoy en día, todos los milagros que ocurren en la tierra de Israel, todo lo que ha pasado en la tierra de Israel ha sido gracias a la emuná. Sheken, Sham Ikar Aliyot Atefilá. Ahí en Israel es donde suben las tefilot. Dicen nuestros sabios, como dice en Breshit Ze Sha'ar Shamaim, como dijo Jacob Avinu, que este lugar, el lugar de donde está el Bet HaMikdash, donde estaba el Bet HaMikdash, donde Bezrat Hashem pronto está el Bet HaMikdash, ese lugar es donde suben las tefilot. Todas las tefilot de todo el mundo se viajan hacia Eretz Israel y de ahí suben al cielo, ¿no? Porque ahí es el lugar donde todas las tefilot suben. Ubishvil ze shepagam Abraham bema'eda. Y también por esto fue que el error que cometió Abraham vino cuando dijo, ¿cómo sabré que habré de heredar la tierra? Entonces cuando Hashem le promete que tendrá hijos, Abraham dice, lo creo. Pero cuando le dice, vas a heredar la tierra, Hashem dice, bueno, ¿y cómo sabré? Ubazé, pegam beshut eretz. Entonces bajó la emuná y bajó y por lo tanto tuvo un pegam, tuvo un error, tuvo una falta con respecto al recibimiento de la tierra de Israel. Shei bejinat emuná, que está en el nivel de la emuná, que es bejinat tefilá, que es, por lo tanto, que vino a través de esta falta de emuná, vino Galut Mitzrayim. Que ahí fue donde Hashem le dijo, tienes que saber que tu simiente serán esclavos durante 400 años en la tierra de Egipto. La palabra Mitzrayim es muy importante, ahorita la vamos a explicar un poco más. Sin embargo, ¿quién fue el que sufrió este tema del Galut Mitzrayim? Fue con Jacob. Davka Jacob banav yaredu Mitzrayim. Fue Jacob y sus hijos quienes bajaron de Egipto. ¿Por qué? Porque de ellos emanan las 12 versiones de la tefilá. Nos cuenta la Kabbalah que cada una de las tribus tenía como que su propio nusach, su propia versión, su propia manera de acercarse a la tefilá. Entonces tienes 12 tribus, 12 maneras diferentes de acercarte a la tefilá. Entonces él era el que tenía la posibilidad de bajar a Egipto y salvarse y salir de Egipto. ¿Por qué? Porque él estaba conectado con la tefilá y sus 12 hijos tenían esas 12 versiones para subir en tefilá. Beoritotam begalut, bajaron ellos al exilio. Mitzrayim hu ipuja nisim. Mitzrayim es lo contrario a los nisim, lo contrario a los milagros. Que Moshe Katuv, como está escrito, Mitzrayim nasim nikrato. She'en sham makom nisim, porque no es un lugar de milagros Egipto. Ve'en sham makom tefilá, y tampoco es un lugar donde se podía hacer tefilá, como está escrito en la parashá, como dice cuando Moshe Rabbeinu le dice a Paró, le dice al faraón, ¿sabes qué? Voy a salir de la ciudad y orar por ti. Y dicen nuestros comentaristas, ¿por qué tuvo que salirse de la ciudad? Porque en Egipto no se podía hacer tefilá porque había mucha abodazara, mucha idolatría. Entonces tuvo que salir de Mitzrayim, tuvo que salir de Egipto para poder rezar fuera de Egipto. Y ahí es donde podía rezar, como está escrito, vaya que se tibia, cuando dice, y aquí voy a salir de la ciudad y entonces levantaré mis manos en tefilá. Bejol, Agaluyot y todos los exilios, Mejunim Beshem Mitzrayim, todos los exilios se le llaman Mitzrayim. Al Shem Shehem Metzrim el Israel. ¿Por qué? Porque el exilio oprime, contrae a Israel, al pueblo judío. Entonces cuando el pueblo judío va al exilio, entonces se cubre. Se baja la emuná, se baja la tefilá, se baja el Eretz Israel y entonces bajan al exilio. Entonces, Mitzrayim viene la palabra mekatzer, metzarim, algo que es apretado, algo que no está cómodo. Eso es Mitzrayim. Entonces, cuando una persona está estresado, ¿qué es estrés? Es justo esa capacidad, es mikotzer ruach, es estar con el aliento débil. Cuando estoy demasiado presionado en mi mente, todas las voces que hay aquí adentro hablan todas al mismo tiempo, hablan todas muy rápido, hablan todas muy fuerte y no me dejan concentrarme, no me permiten vivir, concentrarme, estar presente. Por otro lado, hay veces que, por ejemplo, yo tengo un niño, tengo varios en la escuela, que es muy difícil para ellos estar conectados al momento, por ejemplo, que se hace una clase frontal, vamos a llamarlo así. En mi escuela no hay casi clases frontales. La mayoría del estudio lo hacen los niños por su propia cuenta. O sea, en otras palabras, el niño decide qué agarrar, lo agarra cuando él quiere,
o sea, no exactamente cuando él quiere, pero tiene momentos y él decide que quiere estudiar. Él sabe lo que tiene que estudiar, y entonces él decide si empezar con A o empezar con B, ¿no? Y entonces él toma su estudio. Entonces los niños estudian de manera independiente, de manera a su propio ritmo, a su propia velocidad, a su propio nivel, ¿no? Y entonces puedo tener 6 niños, que los 6 tienen un nivel diferente y cada uno está estudiando lo que está de acuerdo a su nivel. Sin embargo, hay veces que hay clases también frontales, lo que se le llama un círculo en este ambiente Montessori. Entonces se da el círculo donde tenemos a todos los niños y hay niños que les cuesta muchísimo poner atención. Se la pasan viviendo ¿dónde? Aquí adentro. A lo mejor algunos de ustedes eran de esos niños, ¿no? Los que cuando estaban en la clase se las pasaban viviendo aquí adentro y les costaba mucho poner atención y empezaba a hablar el maestro, los primeros 2 minutos lo captaban y 2 minutos después ya estaban aquí adentro y ya no tenían idea de lo que estaba pasando en la clase, ¿no? Aunque ustedes estaban bien atentos, pero realmente estaban aquí adentro. Entonces, al principio yo estaba pensando así como que qué pasa con estos niños, qué puedo hacer para ayudarlos, qué puedo hacer para como que despertarlos, traerlos, etcétera. Yo entendía y no tenía todavía tanta prueba al respecto, pero después poco a poco fui teniendo más información que me comprobó que la razón por la que estos niños se van es porque en algún momento en su infancia o durante periodos prolongados en su infancia, posiblemente es lo más probable, empezaron a tener una cantidad de cosas muy difíciles en su vida. Entonces, empezaron a tener momentos muy difíciles en su vida que, no sé, puede ser que en su casa había muchas discusiones entre los papás. Es muy importante el Shalom Bait en la casa. O sea, si no hay Shalom Bait, te vas a llevar de corbata a tus hijos, los vas a meter en este estado de Mitzrayim. Entonces, cuando están en Mitzrayim tus hijos, ¿por qué? Porque hay puros pleitos en la casa, porque hay una mamá, un papá que explota cuando se enoja y grita y entonces es un faraón, ¿no? Entonces en la casa. Entonces, cuando existen ese tipo de cosas en la casa, el niño se va a Galut, se va al exilio. ¿De dónde? De su cuerpo. No puede estar presente. No le sirve estar presente. Estar presente es muy doloroso. Estar presente, estar activo es muy fuerte, es muy feo. No puedo. Entonces, ¿qué hace el niño de manera increíble? Su sistema de defensa, ¿a qué lo lleva? A desconectarse, a disociarse. Esto es el Galut. Están en Galut. Los niños están en Galut. ¿Por qué? Porque no pueden estar presentes. Es muy doloroso estar presente. Es muy doloroso estar activo. Es muy doloroso sentir. Lo mismo pasa cuando un niño recibe mucha violencia física o verbal o cualquier otro tipo de violencia, Hasbe Shalom, que el niño reciba. El niño automáticamente se va a Mitzrayim, se va al Galut, porque no puede estar presente, ya está en el Galut, ya está en Mitzrayim, entonces ahora se va al Galut, digámoslo así, se exilia su dad, su entendimiento, se va, lo perdemos. Y es por eso que este niño no puede poner atención, porque inmediatamente se acostumbró a que estar presente, estar activo, sentir, es muy doloroso. Entonces, ¿qué hago? Me voy. Y tenía claro el problema, pero no sabía cómo ayudar a estos niños. Porque, ¿qué haces, no? Lo principal que se te viene a la mente muchas veces es algo cognitivo, algo de la mente, porque aparentemente así es algo de la mente, ¿no? Entonces, ¿qué haces para sacar al niño de allá afuera, de allá adentro? Porque se la pasa aquí adentro, está en el Galut, está aquí adentro metido, ¿qué haces para sacarlo? ¿No? Entonces, al principio, yo pensaba que, bueno, nada más para aclarar, este estado es normal en niños menores a 6 años. 7 años, esto es todavía normal. El niño menor a 7, 6 años va a vivir constantemente en este estado. Va a ir despertando poco a poco de aquí adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, no piensen que su hijo, porque tenga 6 años o menos y se la viva aquí adentro, no piensen que necesariamente está mal. Es normal todavía esa edad. Pero llega un despertar, llega un punto en su vida del niño que de repente ya pasa de este estado interno a un estado de ya estar despierto, estar activo, estar presente, que tiene que ver con las ondas cerebrales, etcétera. Nos vamos a meter en temas técnicos, pero lo que pasa con estos niños cuando son muy chiquitos y se la viven aquí adentro, no sienten, no activan, no están presentes, no pueden estar presentes porque es muy doloroso estar presente. Entonces yo decía, no sé cómo ayudarlo. Apenas creo que empecé a entender que justo lo que tenemos que hacer es volver a conectarlos con el mundo real.
No a través de nada cognitivo, sino al contrario. Lo que pasó es que ellos ya no quieren sentir porque sentir es muy difícil. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ayudarlos a retomar ese sentimiento, a volver a sentir. ¿Y cómo van a hacer eso? Lo van a hacer a través de su cuerpo. ¿Dónde sabemos lo que sentimos? En el cuerpo, no en la mente. La mente capta las sensaciones que recibimos en el cuerpo. Es una constante comunicación entre los pensamientos, me abruman, me llevan a tener sensaciones, emociones muy fuertes en mi cuerpo, que luego estas mismas sensaciones son captadas por mi cerebro y pensamos que todo ocurre aquí, pero no. Las cosas es un compartir entre todo este sistema que fue creado y los sentimientos yo los siento entonces ¿dónde? En el cuerpo. Entonces, si yo quiero ayudar a este niño que se vuelva a reconectar con su cuerpo, entonces tengo que ayudarle a poder realmente entrar en este punto. Y una manera, por ejemplo, hay maneras de respiración que a lo mejor se los quiero compartir, que hay respiraciones que es a través de la hiperventilación, tú puedes llegar a sentir como nunca has sentido, ¿no? Y tuve esta experiencia con dos personas. Una persona, hicimos otro tipo de terapia que no pudo llorar. ¿Por qué? Porque es uno de estos niños que una joven que cuando era niño le enseñaron que llorar no es de hombres, ¿no? Que no se llora, que no es correcto, que no. Entonces se acostumbró a cuando llora en voz baja y de manera y no llorar, acostumbrarse a reprimir esas emociones. Entonces hicimos un tipo de terapia que en teoría tendría que haber podido salir mucho de eso y que pudo salir, pero no tanto. Pero cuando hicimos estas respiraciones, entonces que es básicamente todo el cuerpo, los sentimientos, pudo realmente llorar, ¿no? Y hubo otra persona que antes de 5 minutos de empezar con las respiraciones, que se empieza ya a sentir mucho, ¡fum! Se soltó llorando inmediatamente por tantas cosas que había cargada en el cuerpo que no estamos acostumbrados a sentir, no estamos acostumbrados a poner atención. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va cargando, se va cargando, se va cargando, se va cargando nuestro cuerpo de tantas cosas que tenemos. Y eso es lo que nos enferma, eso es lo que no nos permite vivir con movilidad, con claridad, que no nos permite bailar, que no nos permite cantar, que no nos permite, ¿por qué? Porque estamos eso es Mitzrayim, eso es el estrés, eso es Kotzer Ruach, hacia adentro. ¿Cómo se ve una persona deprimida? Hacia abajo, ¿no? Me voy hacia abajo, me cierro, me contraigo. Y entonces, ¿cómo se ve una persona feliz, victoriosa, alegre? Expandida, me expando, me muevo, entonces... esto es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Aunque no parece tanta la conexión, pero estamos hablando aquí que el Galut es Mitzrayim. Mitzrayim es Kotzer Ruach, estoy aliento cortado, estoy con mi cuerpo que está sufriendo de esta constricción, demasiado que estoy sufriendo en mi cuerpo y no puedo ser libre. No, y qué es lo que tengo que empezar a hacer para salir del Galut, para salir de Mitzrayim? Empezar a aumentar la emuná, empezar a aumentar esta capacidad. La emuná es vivir en este estado más allá de la naturaleza. Vamos a terminar esta Torah de Rabbi Nachman de Breslev y nos regresamos un poquito a este punto que estamos hablando. Porque dice así, dice, Bejola galuyot mejunasim beshem Mitzrayim, todo el galut, todos los exilios son llamados con el nombre de Mitzrayim justo por este tema, de que me contrae. Mitzrayim viene de la palabra mekatzer, que algo que contrae. Y dice así, que shepogim be'emuná, cuando bajamos en nuestra emuná, en la tefilá, en Eretz Israel, es cuando bajamos al galut, al exilio. Y eso es lo que dicen nuestros sabios de memoria. El Mashiach ben David el Mashiach ben David no va a venir sino hasta que se termine. Literalmente lo que se dice aquí es hasta que no haya una moneda en el bolsillo. En otras palabras, una de las cosas que traen nuestros sabios de que puede llegar a pasar en la época mesiánica es que la inflación suba tanto que el dinero ya no valga, ¿no? Sin embargo, lo interpreta Rabbi Nachman de manera metafórica. Hainu, ¿qué significa esto? Hasta que se acaben los herejes, que ellos no creen en los milagros. Y sí, por un lado, seguramente también está hablando de los herejes de manera literal, porque yo me pongo a pensar
Y con tantas cosas que ocurren en la tierra de Israel, tiene que llegar a un punto en donde no haya personas que digan, ah, esto no fue un milagro, esto fue naturaleza, ¿no? O sea, va a haber un momento en que la gente diga, wow, las cosas que ocurren a los judíos y a Israel y todo es un milagro, no hay otra manera de explicarlo, como ocurrió en la Guerra de los 6 días, ¿no? Que al final de cuentas se puede tratar de explicar de manera natural por el ejército, que era tan... Pero no existe, o sea, realmente escuché de un rab cuando estaba en la Fuerza Aérea, algo así, de pilotaje, como que esa persona preguntó, oye, pero ¿cuándo vamos a estudiar la Guerra de los 6 días? Que es muy importante, una de las guerras más importantes en la aviación. Entonces el maestro le dijo, no, aquí no vamos a estudiar milagros. Eso no es algo que podamos realmente estudiar. Aquí vamos a estudiar simplemente cosas que podamos realizar nosotros, ¿no? Entonces, realmente las cosas que están ocurriendo en la tierra de Israel han sido un milagro tras otro. Y entonces va a llegar un punto en donde la gente ya no va a poder negar los milagros. Pero la idea es que también en tu vida personal tú te des cuenta también de eso. Te des cuenta de los milagros que ocurren todos los días en tu vida personal y que se acabe el apicores, el hereje que vive dentro de ti. Porque nos dice la Mishnah en Pirkei Avot que tienes que ser muy cuidadoso en el estudiar Torah. Vedá meshatashiv le apikoros. Tienes que saber qué contestarle al hereje. Y nos dicen los comentaristas, no estamos refiriéndonos casi al hereje de afuera, porque con él muchas veces mejor no discutir. Estamos hablando del hereje que hay aquí adentro, ¿no? Y que también quiere respuestas, y que también quiere saber cómo A, B, C, D también, no está mal el hereje dentro de ti, pero ¿cómo haces para que se acabe? Darle respuestas, tienes que estar constantemente viendo los milagros que ocurren en tu vida y dando gracias por ellos, reconociéndolos. Ahí es cuando se va a acabar realmente los herejes dentro de ti, el hereje dentro de ti se va a acabar cuando logres ver constantemente que todo lo que te pasa es un milagro que viene de Hashem. Dice como está escrito, dijeron nuestros sabios, Kikar, entonces, Magnisim Lahem Derech Hateva. Entonces, las personas, normalmente los herejes que hacen, todos los milagros que ocurren, dicen esto fue la naturaleza, así tenía que ocurrir, así tenía que pasar, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros nos quitemos de esa perspectiva y que entendamos que absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida, tanto lo positivo como lo mejor, es para nuestro bien y que eso también lo mandó Hashem y que por lo tanto su fuente es positiva y también, por lo tanto, es un milagro. Y Ikar, Anisim, Eretz Israel, lo principal de los milagros es en la tierra de Israel. Como está escrito, Eretz Israel, Shotet Hilah, Ushtiah Metehomot, porque está escrito que la tierra de Israel bebe primero. ¿Y de dónde bebe? De los Tehom, de las profundidades. De las profundidades. ¿Qué significa eso? Significa, los sabios nos dicen que la tierra de Israel bebe directamente de las lluvias, provienen de los abismos, de las profundidades celestiales. Entonces, cuando hay lluvias en la tierra de Israel, es un milagro directamente, viene de lo más profundo, digamos, de los abismos, lo que sea que eso signifique a nivel cabalístico. Y esto, hay diferentes tipos de milagros. Para no leer tanto lo que trae aquí, hay los milagros revelados y los milagros ocultos, pero todos son milagros y a final de cuentas una persona tiene que tratar de estar identificando todos estos milagros. Y también está escrito en Masejet Tanit algo muy, muy curioso, una Agadá que dice, yo veo un ángel de la lluvia. Y el ángel de la lluvia, ¿cómo era? Parecía un eglá, un toro, y tenía Pritasifte, tenía sus labios, estaban abiertos y se encontraba Mishnete Homot entre los dos abismos. Y entonces está muy interesante simplemente entender esto. Zebehinat Egulim. Ahora, el Eglá, el Maharal explica que el toro, justo en el mes de las lluvias, es el mes de Iyar. Iyar es el mes de las lluvias. Iyar tiene la constelación de Tauros, que es un toro, ¿no? Entonces, por eso es un toro, pero también la palabra Eglá, en hebreo, que es toro, es similar a la palabra igul, que es un círculo. Entonces, el círculo, lo que nos dice aquí Rabbi Nachman de Breslev es que Sheu behenat igulim, behenat emuná. La emuná es como un círculo. ¿Qué significa? Como está escrito en los salmios, ve emunateja, se vivoteja. Y con tu fe te rodea. ¿Qué significa esto? Por un lado, lo que traen los comentaristas aquí es que cuando las cosas
ya no están al alcance de tu segel, de de tu inteligencia, de tu capacidad de entender las cosas. Ya no puedes agarrar más aquella información. Entonces ahí tienes que recurrir a la emuná, que la emuná está más allá de la naturaleza, más allá de lo que tu mente puede captar. Por eso es un igul, es un círculo, porque ahí es donde ya no puedes rodear con tu intelecto las cosas, ahora tienes que ir más por encima de las cosas. Y esto es que tu emuná te rodea. Vas más allá de lo que el intelecto vas y tu emuná eso te protege y te rodea. Y por otro lado, ufritá sifate, ¿por qué el toro tiene los labios abiertos? Shiube genia tefilá, esto es la tefilá, que Moshikatub, Adonai sefatai tiftach, como está escrito en los salmos que decimos antes de la midá, Hashem abre mis labios, beduz de kalut nisim, y esto es lo que es los nisim. Entonces, no vamos a continuar más con lo que dice Rabbi Nachman de Breslev, sino queremos concentrarnos en lo que estamos diciendo aquí. Todos tenemos muchos Mitzrayim. De hecho, puede ser seguramente una de las razones por las cuales la salida de Egipto es tan importante. La recordamos todo el tiempo. En la mezuzá está escrito la salida de Egipto. En los tefilín está escrito la salida de Egipto. En el Shema, que decimos 2 veces por día, decimos la salida de Egipto. Todo el tiempo estamos en las festividades, en Shabbat, hablando de la salida de Egipto. Y una de las razones es porque tenemos que entender que la salida de Egipto no solamente fue en aquella ocasión, en aquel momento, sino que la salida de Egipto ocurre todos los días. Quisiéramos que ocurriera todos los días en nuestra vida. Quisiéramos que todos los días, porque todos estamos en un galut, que ha venido a nosotros por falta de emuná. Muchas veces esa falta de emuná no viene de nosotros mismos, sino viene de alguien hacia nosotros. O la gente no tuvo emuná en nosotros, no tuvo esa fe en nosotros para que podamos desarrollarnos con la mayor capacidad, la mejor manera que podamos. Muchas veces se vino a través de fuentes externas esa falta de emuná. Muchas veces es nuestra esa falta de emuná. Sea lo que sea, hay que responsabilizarnos por ella y empezar a buscar crecer en esa para poder salir de ese galut, de ese Mitzrayim en el cual estamos. El primer parte es familiarizarnos con nuestros Mitzrayim. O sea, porque no solamente es uno, son varias cosas en las que estamos en esa parte de contrición, en esa parte de hacia abajo, para abajo, de que incluso nuestros labios, cuando estamos tristes, ¿cómo es hacia abajo. Todo es hacia abajo. ¿Y cómo podemos hacer para elevarnos, para crecer, para que también nuestra boca crezca de esa alegría, de esa capacidad? Incluso también cuando lloramos, también se expande, porque ya estamos saliendo de ese Mitzrayim muchas veces al llorar, ¿no? Entonces, la idea es cómo podemos hacer para salir de ese Mitzrayim al cual estamos acostumbrados a estar, que nuestro cuerpo está súper cargado, que nuestro cuerpo está súper puesto en cosas muy difíciles, y salir de eso y abrirnos, salir de nuestro Mitzrayim. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro Mitzrayim, identificar nuestra propia obscuridad. Y a veces le tenemos miedo a eso. A veces le tenemos miedo a nuestra propia obscuridad, pero tenemos que entender que la oscuridad es oscuridad dentro de nosotros y en todos lados, simplemente porque no hay luz. Y por lo tanto la respuesta no es suprimirla más, no es ocultarnos más, no es salir más, sino es justo encontrar esa luz. Más bien justo dar luz a esa parte oculta, a esa parte oscura dentro de nosotros, y para eso fuimos creados con esa oscuridad. Porque no fue accidente que tengamos esa oscuridad dentro de nosotros, no es un accidente, es a propósito, para que nosotros podamos encontrar la luz que hay dentro de esa oscuridad. Yo quisiera que a lo mejor empecemos ahorita a hacer una meditación, que la meditación no es necesariamente, al principio es bueno hacer una meditación de las clases para que uno pueda entrar en contacto consigo mismo, pueda estar en alerta, con concentración, etc. Sin embargo, la meditación, la visualización, la contemplación, el itbodedut, todo eso son herramientas que tenemos para poder ayudarnos en nuestro
cambio, en nuestro mejoramiento como personas, en nuestro crecimiento personal, la tefilá, la meditación, todo eso son herramientas para poder apoyarnos en ese punto. Entonces quisiera que todos pudiéramos, vamos a ahorita hacer un tipo de meditación para ir hacia adentro de nosotros. Entonces yo les recomiendo que pongan sus dispositivos en un lugar cómodo, donde puedan tener las manos libres, puedan sentarse lo más derechos posible, incluso sientan cómo su cuerpo muchas veces tiende hacia abajo, hacia adentro, hacia la constricción y traten de empezar a expandir su cuerpo. Sientan cómo se mueve cada una de sus partes de su cuerpo cuando se estiran, cuando mueven sus muñecas, mueven sus brazos, sus hombros, sus piernas. Simplemente traten de sentir cuando se sientan, cuando se están ahorita buscando sentar de una manera más tranquila, sientan cómo es que los pies, a lo mejor muchas veces los tenemos también como que apretados, contraídos y estiremos nuestros dedos de los pies, nuestros pies mismos, el tobillo, toda nuestra pierna para poder realmente sentir esa expansión de nuestro cuerpo y realmente empezar a sentir nuestro cuerpo, ¿no? Entonces les recomiendo que se sienten en una posición cómoda y lo más derecho y lo más expandido que puedan su cuerpo y cierren los ojos, los que puedan. Hay muchas personas que les da miedo cerrar los ojos y también está bien. Pueden empezar, si les da miedo cerrar los ojos, si es mucho para ustedes cerrar los ojos, empezar a fijar su mirada en un punto específico y no sacar la mirada de ese punto. Los que podamos cerrar los ojos, cerramos los ojos, simplemente incluso vemos esa oscuridad cuando cerramos los ojos. Perciban esa oscuridad. Y traten de empezar a inhalar el aire que hay a su alrededor y llevarlo hasta lo más profundo de su ser. Cuando inhalen, sienten cómo se expande su estómago, que no es que su diafragma, pero se expande su estómago, se expande todo el tórax, toda su caja torácica, todos sus pulmones. Y cuando exhalan, exhalen todo el aire que hay dentro de ustedes, todo el aire. Exhalen, exhalen, exhalen y vuelvan nuevamente a inhalar y sientan cómo esa respiración es el aliento divino que entra dentro de ustedes y los está dando energía, les está dando esa vitalidad, esa fuerza de vida para poder estar presentes aquí, para poder estar. Y sientan cómo es que se llenan sus pulmones y cuando exhalan, sientan cómo están soltando, porque es lo que estamos haciendo cuando exhalamos, soltando el aire, permitiendo que todo lo que hay adentro de nosotros, como toxinas y aquello que no necesitamos y no queremos, se sale. Vuelven a inhalar y cuando inhalan, cada quien a su velocidad, cada quien a su ritmo, inhalen y sientan cómo es que ese aire va subiendo, va entrando, va llenando todo su cuerpo. Y van exhalando y nuevamente exhalan todo lo que no necesitan, lo que no quieren, lo que les causa estrés. Y sigan repitiendo ese proceso de inhalación profunda, que todo se expande, y exhalación profunda, donde todo sale, sueltan. Y simplemente repiten ese proceso y traten de sentir cómo es que ahorita su cuerpo empieza a liberarse. Cómo es que empieza los hombros a sentir menos peso, a sentir un poco más de tranquilidad. Y simplemente empiecen a sentir cómo su cuerpo se hace más ligero. Está bien si de repente se empiezan a marear, es normal. Cuando no estamos acostumbrados a respirar tan profundo, a exhalar tan profundo, muchas veces nos empezamos a sentir un poco de mareo. Y sientan simplemente la tranquilidad, cómo su cuerpo se empieza a relajar. Y ahora quiero que se imaginen una puerta como más bien una entrada, como de una cueva
que se ve que ha estado muy abandonada. Quiero que lo imaginen lo más vívido que puedan esta cueva, que se ve solamente un poquito en la entrada por los rayos que entran del sol, pero más hacia adentro está muy oscuro. Y quiero que se atrevan a entrar a esa cueva. Den un paso hacia adentro y sientan esa oscuridad, esa humedad. Y atrévanse a entrar. Y hay unas escaleras, como una bajada más bien, que me lleva a un lugar más oscuro, más húmedo. Es tu subconsciente. Es la parte más oscura que tenemos y que muchas veces no queremos voltear a ver. Pero te animo a que ahorita si busques voltear a esa entrada que tenemos y busques entrar. Tomes la decisión de entrar allá y ver qué es lo que hay allá adentro. A final de cuentas, aunque es mucha oscuridad, cada paso que tú das lo estás llenando de luz. Y quiero que imagines hasta abajo, empieces a ver una celda o varias cárceles, varias celdas. Ahí adentro están ocultos tus monstruos, aquellos que mandaste al sótano hace muchos años. Y quiero que te dejes llevar por tu instinto y te acerques al que tú crees que está llamando tu atención más. Acércate y pregúntale cómo se llama. Trata de describirlo, qué apariencia tiene, qué aroma tiene, cómo se siente estar frente a él, frente a ella. Traten de describirlo, qué es, qué emoción es, qué actitud es. Puede ser el enojo, puede ser la rabia, puede ser la vergüenza, puede ser la culpa. Lo que sea, acércate y trata de ver cómo se siente estar cerca de aquello que estabas buscando evitar constantemente y que mandaste hasta el sótano. ¿Cómo crees que se siente él o ella de estar ahí en el sótano sin que le pongas atención, en la oscuridad? ¿Cómo crees que se siente ser ignorado? Trata simplemente de acercarte y abrazar a esa criatura, a ese ser, a esa persona. Dale esa luz, dale ese amor que necesita y acepta que es parte de ti y que muchas veces, o más bien siempre, la razón por la que actuó como tenía que actuar, la razón por la que te llevaba a actuar como no querías actuar, es porque te estaba defendiendo. Trata de imaginarte esta sesión con esa persona, con ese ser, con esa criatura, con lo que sea que tú estés observando y dale amor, dale cariño. Y decide entrar a esta parte de ti más seguido, encontrarte con todo lo demás que hay ahí oculto y atrapado. Respira profundo y trata de llevarle esa luz de la respiración a todas las partes más profundas de tu ser. Y exhala y suelta lo que sea que estés agarrando. Y cuando estés listo, puedes abrir los ojos.
y tratar de mantenerte lo más tranquila, lo más relajada que puedas dentro de ese estado en el que empezaste. Sentir lo que sea que tengas que sentir. Respirar, permitir, permitir que tu cuerpo sienta lo que tenga que sentir, permitir que tu cuerpo exprese lo que tenga que expresar. Y ahora me gustaría que la gente pudiera compartirnos lo que sea que vieron, lo que sea que sintieron. Si son muy valientes nos pueden decir el nombre de este ser, compartirnos qué es lo que vieron. Si les costó conectar también pueden compartirnos que les costó conectar, que no pudieron realmente acceder a ese lugar, que no pudieron ver a ningún ser, que no pudieron ver a ninguna persona. También es una experiencia que comparte, que podamos eh, sentirnos eh, identificados. Entonces, ¿quién quiere ser la primera persona en compartirnos? El valiente, el nachshon de saltar al mar y de compartirnos lo que sintió. Yo. Sí, muchísimas gracias, More. Fue muy bonito porque lloré, me sacó, no sé, creo que son sentimientos como de falta de expresión o algo así, creo. Ese fue el nombre que le pude poner y como vergüenza, qué sé yo, cositas así y la verdad que es maravilloso conectarse en eso. Gracias, le agradezco. Qué bueno, Baruch Hashem, que pudimos conectar. ¿Quién más quiere compartir su experiencia? ¿Qué vio? ¿Qué forma tenía? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo se sentía antes? ¿Cómo se sentía después? Yo morí. Adelante. Yo sí pude ver esa puerta, pude entrar, fui bajando poco a poco, sentía frío, muy, muy frío ahí, muy oscuro, bajé las escaleras y llegué a esas cárceles. Llegué a una, no pude ver al ser, pero sí pude saber de qué se trataba. Pude saber que es un temor que no me deja hacer varias cosas, que me lo impide. Entonces le pedí que me dejara tranquila, que quería caminar y hacer las cosas bien, o sea, que quería abrazar a ese ser para yo poder realizar y sin temor eso. Y eso es lo que yo pude sentir y expresar. Muy bien, muy bien. Recuerden que estos seres están ahí, estas son parte de nosotros primero que nada. Y son parte de nosotros que hoy en día nos ponen el pie, pero que originalmente su intención, su propósito era protegernos. Por ejemplo, el miedo es un ejemplo muy claro de esto, donde el miedo en general es bueno o es malo el miedo. La respuesta es depende, ¿no? En general es necesario, eso 100%. Pero muchas veces, o sea, el miedo nos está ahí más bien para qué, para ayudarnos a evitar hacer cosas tontas, ¿no? Para evitar arriesgar nuestras vidas, para evitar, para cuando haya algún presentimiento de negativo, poder yo conectar con eso y decir, ah, ¿qué está pasando aquí? Y ese miedo me va a permitir eh, prevenirme ante cualquier situación que pueda estar en mi vida. Prevenir, como que a ver, ¿qué tengo que hacer para... Este miedo es un maestro, es una señal, es un mensajero.
que este mensajero viene a qué? Ayudarme a poder percatarme de que algo está mal. ¿Qué pasa muchas veces? Que estas emociones, que son neutras, tienen la labor de protegernos. Entonces puede ser que en algún momento de nuestras vidas cualquier acción que hiciéramos tuviera consecuencias negativas. Entonces el miedo que hizo, ¡pum!, alarma en todo momento, alarma en todo tiempo, alarma por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces yo lo que les diría es, este miedo es negativo, es positivo, y en su momento fue muy positivo, porque te salvó de muchas cosas que a lo mejor no te hubieran permitido continuar en tu vida, pero gracias a él te sirvió. Ahora, ¿ese es necesario? La respuesta es no, pero muchas veces estas partes dentro de nosotros no saben. De hecho, hay ejercicios que después podemos seguir haciendo más profundos donde les preguntamos, ¿qué edad crees que tengo? ¿No? A estas partes dentro de nosotros. Y muchas veces vamos a recibir respuesta, que la edad que creen que tenemos es 5 años, pequeños, 6 años, algo por el estilo, porque esos seres se crearon en esa edad para protegernos de algo que vivimos en ese momento. Y simplemente lo que tenemos que ahora hacer es agradecerles. Como la adicción también va a ser así. Una persona que se pelea contra las adicciones, no va a tener éxito. Tú te peleas con ellas, se hacen más fuertes. Las ignoras y te dan una bofetada. Las reprimes y salen más que nunca. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, oye, la adicción, ¿qué vino a hacer a tu vida? La adicción vino a salvarte de esta situación tan difícil que existía en tu vida en ese momento. Entonces agradécele, dile gracias. Como dice el Gabor Mate, no preguntes por qué la adicción, pregunta por qué el dolor. Entonces vas a agradecer gracias porque me permitiste de no sentir ese dolor con toda la intensidad como pude haberla sentido. Ahorita ya estoy bien, ya puedo seguir adelante, ya me puedo proteger, ya puedo curar ese dolor. Gracias por tus servicios. Ya no eres necesario, ¿no? Y esa es la adicción. La adicción podemos literalmente tener una buena relación con ella, decirle gracias, pero ya no te necesito y te agradezco por todo el servicio que hiciste en mi vida. Y lo mismo pasa con todas esas emociones, con todos esos monstruos que ustedes van a encontrar allá abajo. La mayoría de las veces ustedes van a poder hablar con ese monstruo y decirle gracias, porque tú hiciste un servicio para mí cuando yo era pequeño, cuando yo estaba en una capacidad, cuando yo tenía la capacidad de protegerme a mí mismo, tú me ayudaste para estar a salvo. Ahora ya me puedo cuidar yo solo, ya estoy grande, entonces ya puedo seguir adelante. Entonces, darle luz, darle abrazo, darle amor a esas partes de nosotros que en su momento encarcelamos ahí porque ya no queríamos ver más. Ahora ya no hay que mantenerse, hay que hacerlas parte de nosotros y van a estar a nuestro servicio. Están a nuestro servicio para lo que necesitemos, es lo que siempre han estado a nuestro servicio. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Shahuato More Aaron David. Shavuot. Ujú. Bueno, quería compartirle dos cositas. Una era, bueno, de manera personal agradecerle porque sus clases de tefila, aunque yo me conecto por YouTube, porque ya sabes que el cambio de horario no me lo permite, pues han sido muy, muy buenísimas. Yo había escuchado de la Ibo de Edu y yo quise muchas veces ponerlo en práctica, pero no hallaba el arranque, pero luego de escuchar sus clases, uf, el de los auriculares, el de irse a sentar a un lugar, nunca lo había pensado y al escucharlo, como que fue una luz para mí. De manera personal, muchas gracias. Que Hashem se lo recompense en esta vida y en el mundo venidero, porque a pesar sus clases no tienen paga. Y Amén. solo eso es una gran misma, porque Hashem, yo sé que Hashem le puede recompensar mucho. Gracias. También en el caso de la meditación, con el rabino también igual lo hace, el rabino de Madrid, donde nos ha aceptado. Y a mí me ayudan mucho, pero ahorita en el último que usted hizo, pues, que decía usted del túnel, yo en sí no conecté con nada. Para ser sincera, no a nada intenté y no. Pero sí pensaba mucho en una persona muy, muy allegada a mí. Una muy allegada persona, pues mi lado contrario se podría decir mi esposo, de que sí su vida fue muy, muy complicada, porque muy difícil. Y yo sé que él tiene muchos, muchos miedos en eso. Y yo hago desfila mucho por él,
de que a ver cómo él podría conectar con eso, porque a él muchas cosas se le han hecho difícil, él poco a poco iba superando una que otras cosas, él es muy persistente, muy fuerte, ¿para qué? Afrontarle a la vida, cosas de la vida, tiene mucho carácter, y entonces, pero yo digo, él necesita llegar a esos lados oscuros, pero no sé cómo ayudarlo. ¿Cómo puedo hacer? Sus meditaciones son, digo yo, son perfectas para él, digo yo, esas meditaciones que hace usted y lo que hace el rabino. Pero ¿cómo puedo yo influirle? ¿Cómo le puedo decir? No, no hallo las palabras y tal vez si usted me puede dar alguna idea. Gracias. Lo primero que se me viene a la mente es decir, tratar de conectar primero tú personalmente para poder realmente, o sea, digo, está bien, es normal que no conectemos, no siempre vamos a poder conectar, no siempre vamos a poder llegar a esas partes de nosotros y es normal, ¿no? Y es lo que hemos hablado en clases anteriores de Hitlamdut, ¿no? De simplemente intentamos algo, vemos qué ocurrió con curiosidad, no con juicio, sino con curiosidad, decir como conecté, no conecté, porque sí, porque no, y simplemente soy curioso de lo que ocurrió y trato de simplemente intentarlo y seguir haciendo, pero sí creo que puede ser incluso que una de las razones por las que a lo mejor te costó conectar, puede ser, es que justo estabas pensando más en cómo le ayudas a él, ¿no? Entonces puede ser, y entonces más bien lo que tendrías que hacer ahí es decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo conectar yo? Y desde aquí adentro, entonces trato de ayudarlo allá afuera, pero no haciendo allá afuera, sino haciendo aquí adentro, ¿me entiendes? Entonces, como que tratar de ver, a ver cómo puedo yo llevar esa luz a mi corazón y que esa luz simplemente se refleje. Y más en caso de los esposos, que son una parte del otro, y es como decir, ¿cómo puedo yo hacer para que yo crezco yo, me lleno yo de luz, me lleno yo de espiritualidad, de esas cosas que yo quiero dar, y simplemente lo mando, por así decirlo, mando desde aquí adentro esa luz hacia allá afuera, y no al revés. Entonces, tratar de justo empezar con eso, empezar como a conectar esa parte de ti. Y por otro lado, habría mucho que ver de manera particular, pero algo que lo que comenté ahorita es muchas veces para personas que están demasiado con mucho trauma, por ejemplo, este niño que yo les estoy pensando, que les comentaba al principio, él en las meditaciones que hacemos en las mañanas, porque con los niños meditamos todos los días, entonces en las meditaciones que hacemos en las mañanas, él también, ¡pum!, se va hacia, o sea, entonces ya no escucha indicaciones porque ya está aquí adentro, ¿no? Entonces, para él, lo que necesita no son tanto meditaciones, lo que más necesita él, como lo comenté, siento yo, es mi perspectiva ahorita por todo lo que he estudiado, es conectar con su cuerpo. Él necesita empezar a conectar con su cuerpo, conectar con las sensaciones corporales, conectar con, por ejemplo, hay cosas que son, que sirven mucho para esto, como por ejemplo el yoga o tai chi, aunque bueno, son cosas que el yoga principalmente uno tiene que encontrar un maestro que sí sepa de Torah, porque muchas veces hay posiciones y frases que se repiten, que son basadas en la idolatría. Sin embargo, pues bueno, esa es una de las cosas que pueden, o incluso karate, kung fu, artes marciales, todo eso es algo que te puede ayudar a conectar con tus sensaciones corporales nuevamente, porque no puedes empezar aquí, como vimos en la clase de Tefilá, por eso vimos la parte de la anatomía de la Neshama. ¿Dónde empieza? Empieza con el Nefesh es el guf, el cuerpo. Entonces, primero tengo que empezar por aquí para poder ir influyendo poco a poco todos los niveles entonces, no sé, y también mucha tefilá, ¿no? Tefilá por él, por ustedes, por todo. Entonces, eso es como que lo más que uno a lo mejor podría hacer es esa tefilá y esa influencia a través de mí, ¿no? Bueno, muchas gracias y como decía al principio, la muna. Sí, 100%. Muchas gracias. Aumentar nuestra emuná, aumentar nuestra tefilá. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Bueno, Adelante. shalom con todos. Yo soy nueva en realidad en todo esto. Eh, de profesión soy maestra, siempre trabajé con niños y por así decir, he visto muchas cosas en el caminar. He aprendido mucho, pero entendí algo de lo que entendí en mi experiencia como maestra en muchos colegios. Yo ya soy jubilada. Es que me di cuenta de que el problema para ayudar a otros es empezar con uno mismo.
Y cuando uno comienza a cambiar, a mejorar, realmente puede influenciar mejor a, a los niños con los cuales nosotros trabajábamos. Y esto lo pude ver cuando empecé en este caminar, en este estudiar Torah y cambiar muchas cosas en normas, costumbres en mi vida, ¿no? Pero cuando comencé a aprender a hacer, bueno, llevé un curso de neurociencia en la universidad y ahí también nos hacían meditaciones y todo, ¿no? Sí tuve experiencias muy difíciles porque yo crecí, como dijo usted, en un hogar conflictivo y sí, esto lleva a muchas cosas y a retraerse en el niño y como que las lleva ahí y uno no se da cuenta, pero en la vida uno va experimentando cosas que las raíces están ahí, ¿no? Que son producto de eso, de esas raíces. Entonces yo tuve que ir lidiando con todo esto y en esta última vez, cuando he hecho la experiencia y todo, la meditación y todo, sí, aún todavía me di cuenta de que hay muchas cosas que no realicé porque me enfrenté con el miedo, la inseguridad, ¿no? Siempre cuando hacía algún proyecto, algo, sí, todo el mundo me decía, oye, qué bueno, que sí, que sigue adelante, pero yo me detenía y nunca terminaba de hacer lo que debería hacer. Y eso es parte del proceso que a veces uno lleva cuando tiene conflictos interiores o cuando ha sido muy golpeada en la vida. Entonces, me di cuenta de esto y hasta ahora que estoy con un nuevo proyecto, pues dije, creo que es el momento de enfrentar a mis miedos, a mis inseguridades, ¿no? Para poder superarlo, aunque nunca había visto el miedo de la forma en que usted lo ha enfocado, que le agradezco muchísimo a Shen por su vida y por estas enseñanzas que recién estoy recibiendo, porque sí me ayudan mucho, me ayudan bastante, realmente están mejorando mi vida. Estuve leyendo un libro que me dieron, La anatomía del alma, y sí, veo cómo está conectado, porque la neurociencia habla algo acerca de eso, cómo está conectado el cuerpo con el alma, ¿no? Y las emanaciones que realmente nosotros tenemos que tener conciencia de ello. Y para mí, yo agradezco a Hashem por esta clase, por este tiempo y por todo lo que Él me está brindando en este tiempo, ¿no? A mi edad, yo antes decía, no, pero ya estoy vieja, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer el otro, pero si tengo esta otra oportunidad de hacer este proyecto que me parece que es- estoy siendo, eh, por así decir, guiada en una mejor forma, ¿no? Y realmente le agradezco porque me ha ayudado. Nunca había visto el miedo como una alarma, como un amigo para mí, ¿no? Porque anteriormente, como le digo, los miedos me detenían en todo lo que yo hacía, ¿no? Me detenían y a veces retrocedía. O para mí era más fácil decir, bueno, tú mejor, ahora te encargo esto, ya está encaminado, ahora tú hazlo, ¿no? Y yo evitaba me di cuenta que evitaba también responsabilidades que se supone que se me habían sido otorgadas, ¿no? Y que tenía que seguir para adelante. ¿Para qué? Para que yo misma pudiera ir mejorando y cambiando, ¿no? Entonces, creo que estas clases con usted me va a ayudar muchísimo, muchísimo. No solamente a nivel personal, pero a nivel de lo que estoy haciendo, porque a pesar que ya soy jubilada, no sé por qué motivo Hashem permite que siempre esté rodeada de niños o de jóvenes con problemas, ¿no? Y en cierta forma a veces no sé cómo aconsejarlos o cómo ayudarlos y me es un poco difícil. Yo sí estaba interesada en las clases como para enseñar, porque en realidad esa es mi situación, ¿no? En eso tengo esta que no sé por qué motivo Hashem lo permite, pero bueno, todo viene de Hashem. Y realmente pues yo sí quiero mejorar, seguir mejorando, seguir aprendiendo, ¿no? Seguir elevando mi neshama para poder ser realmente luz, ¿no? Realmente poder dar luz y no solamente que a veces yo pienso que la oscuridad a veces es necesaria para enfrentarla, ¿no?
y es la única manera en que nosotros podemos crecer. Y bueno, yo quiero una vez más reiterarle mi agradecimiento a Hashem y a su vida de usted, que Hashem lo siga iluminando, que lo siga bendiciendo y fortaleciendo, porque realmente es usted una gran bendición, no solamente para mí, creo que para muchos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y recuerda que Moshe Rabbeinu empezó a los 80 años en su misión de sacar al pueblo judío de Egipto. Entonces, pues, 80 años es una buena edad todavía. Entonces, no hay que limitarnos. Y por otro lado, algo que a lo mejor veremos, no sé, la siguiente clase, pero por lo que dijo usted ahorita también, es cómo aconsejar cuando no sabemos a veces cómo aconsejar o qué hacer en nuestras vidas. Ahí mismo, en esta misma sección de Rabbi Nachman de Breslev, más adelante habla acerca de que los riñones son los que aconsejan. No me voy a meter todavía al tema de todo eso, pero lo que me llevó a mí a entender en esa parte es decir, mm, el mejor consejo lo tienes aquí adentro. Simplemente tienes que empezar a escucharte más, empezar a conectarte más con tu parte. De hecho, incluso está comprobado que las personas con mucho trauma son las personas que más cosas malas llegan a ocurrirles. ¿Por qué? Uno diría, pero tiene sentido porque cuando tienes mucho trauma, tienes mucha disociación con tu cuerpo, entonces no escuchas ese sexto sentido que está para advertirte de los problemas. Para advertirte, puede ser que no lo sientas o lo sientas pero no lo escuches o no estás en contacto con esa parte de ti. Entonces, muy posiblemente es que no vas a hacerle, no vas a estar ahí para escucharlo y para librarte de los problemas que vienen a tu vida porque te crearon con esa parte interna que te ayuda a librarte de esos problemas. Entonces, conecta más con tu cuerpo, conecta más con tus sentidos, con tus emociones, con esas voces que hay allá adentro, que muchas veces no queremos escuchar esas voces, pero conecta más con esas voces. ¿Para qué? Para escuchar cuál es el mensaje que te traen. Y de ahí viene este tema de la persona que puede realmente escuchar a su parte interior para tener ese consejo que es el que necesita dar. Y entonces por eso hoy en día incluso la razón por la que supongo que las clases son mucho mejores porque ya no tomo las clases tanto desde acá, sino que trato de conectar más con esa parte interior que todos ustedes benefician a que podamos llegar a eso, porque cuando hay una conexión, entonces podemos llevar al punto donde la gente necesita escuchar, que no soy yo dando la clase, sino que es la clase atravesando a través de mí, y entonces es más fácil que pues obviamente sea algo que les sirva, ¿no? Entonces yo solo soy un canal para poder transmitir esa información que ustedes ayudan a que baje esa información. Entonces, y lo mismo les recomiendo a todos ustedes, que cuando les toca estar frente a una persona que necesite su ayuda, que necesite, muchas veces lo mejor que puedes hacer es simplemente estar en presencia frente a esa persona. No tratar de pensar en nada, lo cual es difícil. Estamos acostumbrados a vivir aquí y simplemente es estar en presencia y decir, ¿qué necesita esta persona ahorita de mí? Y muchas veces lo que necesita simplemente es estar acompañado y estar ahí, y aquí estoy, ¿no? Y a veces va a llegar ese intuición de a lo mejor esto, ¿no? Y a lo mejor aquello, ¿no? Y empezar de esa manera, o sea, uno conectarse y entonces para poder dar consejo desde adentro. ¿Alguien más que quiera compartirnos lo que vivió, lo que experimentó? Bueno, yo toda Rabashem y a usted, More, por todas estas clases tan bonitas que a veces no me he podido conectar, pero siempre las escucho diferidas. Y bueno, la experiencia de ahorita, pues sí, me forcé un poquito, ¿no? A la cueva, a bajar, porque a veces me cuesta conectar un poquito. Y bajé y lo que vi allí en esa celda fue a una maestra que siempre la he tenido presente en mi vida y yo creo que ahorita, con todo lo que está hablando, me lleva a meditar sobre varias situaciones que he pasado, porque yo me acuerdo, yo tenía como 6 años, estaba en primer año, de aquella época de la escuela, ¿no? De mi vida, que todavía era de maestras que pues regañaban o golpeaban o así. Yo siempre he sido una persona que siempre he gesticulado mucho, mi cara siempre gesticula o a veces dicen, y hasta la fecha, no me doy cuenta, pero me dicen,
¿No te pareció? Si te pareció, no, 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 es que sí me pareció, no sé qué estoy, no, no sé qué estoy expresando y que a veces siento que ya no, trato de limitar mi gesticulación porque siento que no estoy dando lo que quiero dar. Y en esa época, esta maestra, yo llevé pues mi tarea, no sé qué es lo que estaba, y la empezó a revisar y me acuerdo que me dijo, ¿qué no te parece? Si no esto, el otro, te voy a voltear una cachetada. Y yo pues, estaba muy chiquita, me asusté muchísimo. Y desde ahí me quedé como sumida en que no, aunque mis papás pues me querían mucho y eso fue un ambiente que, pues más o menos, pero siempre le he tenido mucho miedo a poder expresarme, ¿no? Y a veces siento que el decir las cosas o que me escuchen, me da miedo de lo que vaya a pasar, ¿no? Me da miedo de qué situación, no sé si me quedé enclaustrada en esa época, pero hasta la fecha, ¿no? Me da miedo de que vean mi cara que piensen otra cosa de lo que yo estoy sintiendo. Y sin embargo, pues Hashem me ha hecho acercarme a mucha gente, ¿no? Eh, eh, que de alguna manera al principio me dice, ay, es que yo pensé que te caía mal o algo, ¿no? Y no es así, ¿no? Puedo conectar de diferente manera, pero eso ha sido mi caminar y a veces es muy difícil para mí ese contacto, no sé cómo poder hacerlo, sin embargo, lucho, trato de caminar, ¿no? Y yo creo que Hashem nos ha puesto en ese camino y con usted, porque hay gente que se acerca a mí para escuchar o para que les platique de Hashem, ¿no? Para que les hable de Hashem. Y lo mismo, por eso estoy aquí, porque trato de sacar de mí lo mejor para poderos ayudar un poquito. Pues es eso, muy Sí, bien, claro, gracias. muchas gracias por compartir. Lo que se me viene a la mente primero que nada es eh, como que todos tendríamos que ahorita recordar y pensar que ya estamos donde estemos. ¿Se acuerdan? Creo que dije, ¿dónde dije lo de la ola? Creo que lo dije en el de la tefilá, creo, ¿no? Entonces, lo vuelvo a repetir porque está muy, muy bonito y me vino a la mente ahorita. Es, para quien no lo escuchó, de un cuentito de una ola que estaba busque y busque el mar, ¿no? Entonces estaba buscando una playa y aquí y allá y en todo el mundo fue buscando el océano, esta ola. Hasta que de repente se queda quieta y dice, yo soy el océano, yo soy el mar. Yo soy el mar, el océano, expresándome en una forma de ola, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Antes de cualquier consejo que tenemos que recordar, y todos estamos aquí porque queremos mejorar, porque queremos ser, pero ahorita lo primero que tiene que venir eso desde una perspectiva de decir, ya soy el océano, ya soy el mar, ya estoy, ya tengo un alma divina, soy un ente de luz simplemente porque fui creado, ¿no? Y entonces ya estoy, ¿no? Empezamos desde ahí empezamos, desde yo sé que ya soy, yo sé que ya estoy, ya simplemente ahorita hay que pulir, es ese trabajo por el cual vine a este mundo, ¿no? De pulir todas esas partes dentro de mí que necesitan recibir esa luz que ya hay adentro de mí, que simplemente tengo que pasarla por todo mi ser, ¿no? Y mandar esa luz por todos lados, ¿no? Y primero tenemos que llegar desde esa perspectiva de ya estoy ahí, ya soy, ya no tengo que cambiar nada, no tengo que, ya soy ahí, simplemente tengo que mandar luz a todas las partes. Y aunque utilicemos el término cambiar por términos prácticos, sin embargo, saber que nuestra esencia es perfecta porque somos un alma, una Helek Eloha Mima'al Mamash. ¿Qué significa eso? Un alma, una parte de Dios en lo alto, literalmente, lo que sea que eso significa, ¿no? Pero eso somos, ¿no? Entonces, partimos desde ahí y entonces decir, ¿sabes qué? Yo tengo la posibilidad de pulir mi experiencia humana. Soy un ente divino teniendo una experiencia humana. Y, y la manera en la que yo voy a poder saber por qué lados tengo que pulir va a ser a través de aquellas interacciones incómodas o aquellas interacciones difíciles en mi vida, que son las que a veces buscamos evitar.
Y entonces como quiero evitar esas experiencias incómodas y difíciles con las personas, me limito, me censuro para evitar tener esta experiencia incómoda. Pero entendamos que esa experiencia incómoda es la que me va a ayudar a crecer. Va a ser ese feedback, como se dice, esa retroalimentación inmediata que yo voy a tener de mis circunstancias. Entonces, no le tengamos miedo al conflicto, no le tengamos miedo a que la gente nos tome de una manera o de otra manera. La gente siempre va a malinterpretar o interpretar las cosas de manera que no es necesariamente la que nos estamos expresando, pero que eso no nos evite ser la versión más abierta de nosotros y decir, aquí estoy, este soy yo, en todo mi ser, en toda mi expresión. Y obviamente que si lastimo a alguien, incluso que fuera por error, puedo disculparme. No necesariamente por mi acción, pero por cómo lo tomaste, como el ejemplo que hemos puesto, ¿no? De una persona que fue a la playa y se quemó, ¿no? Entonces está todo quemado y está muy sensible, ¿no? Entonces yo llego y le digo, ¿cómo estás, no? Y pues, ¿qué hice? ¿Lo voy a lastimar? Pues, obvio, lo voy a lastimar, es terrible. Ahora, ¿tengo que pedir perdón? Porque hay gente que dice, no, pero ¿por qué tengo que pedir perdón si yo no hice nada? O sea, no tienes que pedir perdón por la acción, tienes que pedir perdón por cómo se sintió disculparte por cómo se sintió la otra persona, por empatía hacia la otra persona, es decir, sabes que yo no sabía que tenías esa sensibilidad en tu piel, disculpa, ¿no? Es normal, es perdón, me disculpo. Lo mismo pasa con las sensibilidades de la Neshama. Muchas veces nuestra persona, nuestra expresión, nuestra forma de ser va a causar que las sensibilidades de otros, vamos a tocar las sensibilidades de otros, así como la piel, ¿no? Entonces, no tenemos que censurarnos por eso. Obviamente tenemos que aprender a poder llegar a las personas en el nivel en el que están, ¿no? Entonces, si la persona está en un nivel A, entonces yo tengo que tratar de llegar a ese nivel con esa persona y tratar de apoyarla, y eso es algo que vamos aprendiendo poco a poco, el arte de la comunicación, el arte de la empatía, el arte de poder saber cómo decir algo que me molesta sin que la otra persona lo tome a mal. Y esto es algo que se tiene que practicar a través del error también. Digo, estudiamos, vemos la teoría, qué es lo que la teoría dice, de cómo comunicarme correctamente, cómo actuar, cómo reprender, cómo corregir a mi prójimo de manera cariñosa, etc. Y ya que ya veo toda la teoría, ahora sí me regreso a la práctica. A ver, vamos a intentarlo, ¿no? ¿Y qué creen que va a ocurrir en la práctica? Cuando lo intentemos, cuando digamos, a ver, aquí dice que tengo que hablar así, 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 ¿no? Entonces, ¿qué creen que va a ocurrir al principio? Pues la vamos a regar. ¿Por qué? Porque pues así funciona, ¿no? Si tú quieres andar en bicicleta, primero ¿qué va a pasar? Te vas a caer, ¿no? No creo que haya otra manera que no sea caerse para aprender a andar en bicicleta. Entonces, lo mismo pasa para aprender a comunicarse correctamente. Te tienes que caer. Entonces, yo creo que lo he comentado antes con ustedes, de que yo al principio, cuando llegué a la comunidad judía, yo era muy tímido, era muy... así como que, perdón, disculpe, así como que mi voz, no se escuchaba mi voz. Y yo percibía cómo es que las personas hasta se enojaban, como decir, ¿por qué? ¿Qué me quieres decir? Dilo, no te entiendo, ¿no? Entonces, como se esperaba la gente de mi forma de ser, muy tímida, muy shefal ruach, demasiado baja, mi espíritu bajo, ¿no? Entonces, empecé también por clases que había escuchado y todo, empecé a practicar mi hola, ¿no? ¿Cómo decir hola, ¿no? Entonces decía, hola, ¿no? Y hola, ¿no? Y ¿sabes qué? Al principio te va a salir mal. Al principio la gente, especialmente la que te conoce, va a pensar que estás enojado. ¿Por qué? Porque estás haciéndolo más fuerte de lo normal. Entonces la gente va a pensar, oye, perdón, ¿qué te pasa? Entonces les comenté alguna vez, decir, cuando estemos en un proceso de cambio, cuando estemos en un proceso de crecimiento espiritual, avisemos a las personas que están a nuestro alrededor, decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a intentar cosas nuevas en mi vida. Va a haber cosas que a lo mejor a veces me pase un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, si estoy empezando a hablar de manera clara, a veces me voy a pasar un poquito y te voy a hablar como si estuviera enojado, pero es que estoy intentando nuevas cosas. Y decirle a la gente que está cerca de nosotros eso, ¿para qué? Para que estén advertidos, por así decirlo, ¿no? Y que si nos pasa, se nos pasa la mano, que ellos nos puedan decir, oye, creo que te pasaste ahorita, ¿no? Y que sea con total naturalidad. Y sepamos que va a haber gente que igual se va a enojar,
y que hay veces que pues, no podemos hacer mucho más, ¿no? Tampoco somos responsables de las emociones de los demás. Eso también tenemos que tratar de soltar. No soy responsable por las emociones de los demás. Puedo disculparme por la manera en la que dije algo si eso te hizo sentir mal, pero hasta ahí se acaba mi responsabilidad, porque a final de cuentas ya tú tienes que hacerte cargo de tus emociones. ¿Alguien quiere compartir también su experiencia que tuvo? ¿Alguien más? Que ya estamos aquí 1 hora y media. Entonces, Baruch Hashem. Muy bien. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Y vamos a continuar, Bezat Hashem, con nuestra clase de Tefila el martes. Y si Hashem quiere, el siguiente domingo nos volvemos a conectar a las 10:30, que parece que fue el horario que a todos les gustó. Entonces que tengan todos, todas, una excelente semana, Shavua Tov, y nos vemos, Bezat Hashem. Gracias. Igualmente, Shalom, Jorge. Rabá, gracias. More, muchas gracias. Chabato. Saludos para todas. Chavato.